And to be able to perform this conversation, Así que para poder ser habilidosos y tener este tipo we de have identified conversaciones, 7 core competencies. hemos identificado 7 habilidades básicas, centrales. The first 2 there are competencies of relationship, Las 2 primeras son competencias que generan relación, supporting and listening. dando soporte y escuchando. I like to think of them as 2 sides of the same thing. A mí me gusta pensar esto como los 2 lados de una misma cosa, una moneda. We say to coaches, you can't coach Le decimos a los coaches, no puedes coachear if you can't create relationship. si no puedes crear una relación con tu cliente. In fact, you shouldn't coach De hecho, no deberías de coachear if you haven't created relationship, si no has creado esa relación deep trust, basada en la deep confianza, rapport. en el rapport, So empatía. supporting that person, Así que dándole soporte a esa persona, listening to that person, escuchando a esa persona and doing this until that person feels y haciendo esto hasta que la persona se siente que tú le estás entendiendo perfectamente. In fact, one of the things that very frequently happens with a coach, Así que una de las cosas que pasa a brand new person comes in, en coaching, sits personas down with nuevas the que coach, sits down with the coach. se sientan con el coach 30 minutes later, y 30 minutos después, and this happens often, y sucede that realmente person will seguido, say, you understand me better esa persona va a decir, tú me in these entiendes 30 minutes mejor en estos 30 minutos. than anybody in my life has ever. Nadie más en mi vida nunca. And that's because of the deep listening. Y eso es por la escucha profunda. So we train these skills, Así que entrenamos and estas they're not easy habilidades. skills. No son habilidades nada fáciles. It's not easy to listen to another person No es fácil from escuchar their perspective a otra persona desde su perspectiva and to give that total presence. y estar ahí 100% But that's the presente. foundation. Esa es la Now, base. once you can create that, Una vez que puedes crear eso, the next 2 skills las siguientes 2 habilidades are the skills that challenge, son las habilidades que retan, the skills that explore. las habilidades que exploran. And so one is questioning, Así que una de ellas es and the preguntar other is meta-questioning. y la otra es hacer meta preguntas. Questioning Preguntas is finding out information, sirve para encontrar información and that grounds that information in clarity and precision. y encontrar la claridad y precisión de esa información. So where did that happen? ¿Dónde sucedió eso? When? With whom? ¿Cuándo? ¿Con quién? How? ¿Cómo? And so clarity. Así que tener toda la claridad. Those are outside questions. Esas son preguntas que van hacia afuera And as simple as they sound, y mientras suenan, if you know how to continuously ask them, si sabes hacerlas continuamente, drill down to some specificity, puedes llevar hacia la and help people especificidad. get clear in a way they've never been clear before. Y eso permite que el cliente tenga una claridad que no había tenido antes. Muchas Meta veces. questions go inside. Las meta preguntas van What do hacia you adentro. believe about that? ¿Qué crees What acerca do you de eso? understand? ¿Qué entiendes acerca de eso? The experience you're having. Te permiten What do you saber believe about that? cómo es tu experiencia. So these are inside questions Así que son preguntas que van hacia adentro, that get to the frames of meaning que van hacia los marcos de and significados. that begins to allow us to discover, oh, that's what's driving me. Y que nos permite descubrir, wow, todo eso es lo que me ha estado manejando. These are the questions that expose how we've constructed meaning. Estas son las preguntas que nos permiten saber cómo hemos creado significados. They expose meaning-making processes. Así que nos muestran cómo hacemos ese proceso de significar. And when you crear ask these significados. questions can just unzip a person. Y cuando hacemos estas preguntas pueden bajar el cierre de la persona. The rhyme and the reason. The rhyme and the reason. The causation, the rhyme, the reason. La causa, la razón Of why they behave the way they behave. por qué se portan como se portan, por qué What reaccionan they como need to reaccionan. do to transform. ¿Y qué necesitan hacer para la So transformación? exploration. Así que son A preguntas coach de is an exploración. explorer Un coach es un of explorador unknown territory de lo desconocido that generally exists between the 2 ears. que existe generalmente en lo que está en medio de los dos oídos.
The next two skills are the mirroring skills. Las dos habilidades siguientes son las habilidades de espejear, Receiving feedback recibir retroalimentación and giving feedback. y darle retroalimentación al cliente. Have you ever noticed how a mirror is such a powerful change agent? ¿Alguna vez se han dado cuenta de cómo un espejo es un agente de cambio muy poderoso? You stand in front of a mirror Te paras enfrente del espejo and you immediately start changing. e inmediatamente empiezas a cambiar. Unless you fight with your mirror, A menos de que te pelees con tu espejo. unless you've got one of those crazy circus mirrors, A menos de que tengas esos skinny. espejos que deforman y que te hacen ver gordo o delgado. But a mirror is such a change agent. Pero el espejo es Is there a human mirror? es un espejo humano. Could you step in front of another human being and they become a mirror Podrías pararte so frente that a you un can ser humano see y ellos ser un espejo y puedas verte a través de you in a different way? en una forma So that's totalmente. that's what feedback. De eso se trata el feedback o la retroalimentación. And so the coach will receive it. Así que el coach recibe el feedback del The cliente coach is calibrating to all kinds of things. porque el cliente está calibrando, observando cambios Feedback. en el cliente y lo retroalimenta. There are some coaches, that's all they do. Hay algunos coaches que eso es todo lo que hacen. They go into organizations, Dentro de they una just organización watch. observan. They might watch a leadership team, A lo mejor observan un equipo de líderes o a department. o un departamento. They may watch the finance department or the marketing department. Quizás van y observan el They just departamento watch. de finanzas o cualquier otro Take departamento. notes. Observan, toman And then notas, feedback y luego le dan to some retroalimentación criteria. de nuevos criterios. bajo- That kind of a coach is called a shadow coach. Ese tipo de coaches se llaman coaches de sombra. One of our coaches, Metacoaches in London, Uno de nuestros metacoaches Bart Sale is a shadow coach. es un coach de sombra. And he does this with the highest teams of the 100 Fortune organizations. Y esto hace con los equipos de alto liderazgo de organizaciones de 140. His daily fee is $10,000. Sus honorarios son $10,000. $10,000 a day. $10,000 por día. That's what's happening in our world. Eso es lo que está pasando en nuestro mundo. Why would any organization pay Porque una organización someone to pagaría watch, reflect? a alguien para que observe y refleje como un espejo. Well, it's a change tool. Porque es una herramienta de And if cambio. you know how to use the tool, you can be very powerful. Y si sabes cómo usar la herramienta, puedes ser muy poderoso con esas skills. The last skill there is inducing state. Y la última habilidad es la de inducir estados. This makes the experience experiential. Esto hace que la experiencia sea, el cambio, pero sea experiencial, experimental. So if you did peek into a coaching room, Así que si vas y observas dentro de un the conversation you're having that's going on la conversación que está ocurriendo ahí dentro is not just talk. no es solo hablar, It is talk that is creating feelings, es una conversación que está creando sentimientos, emociones. It can be intense, Puede ser muy it intensa, can be relaxed, puede ser but it's relajada, inducing state. pero está induciendo estados. It's giving a person an experience of something. Está permitiendo a la persona tener una experiencia de algo. Well, these are our 7 basic skills for coaching. Así que estas son nuestras 7 habilidades básicas en We've got coaching. 43 other ones Tenemos 43 más that we've identified and benchmarked. This is the beginning and the foundation. que hemos identificado y que hemos benchmarkeado, pero esto es el inicio y la base. These are the skills of facilitating the process. Estas son las habilidades de facilitar el proceso. What process? ¿Qué proceso? Safety with relationship. Seguridad, confianza. Because if a person doesn't feel safe, they're not going to open up. Si la persona no se Pero siente no confianza, defensa. segura no se va a abrir, se va a estar If we have to defendiendo. deal with defenses, Vas a tener que lidiar con la defensividad. so we avoid all the defenses Así que by creating eliminamos relationships. todas esas defensas, Deep trust. creando la relación. And then we explore. Y después exploramos. So the facilitation of exploring
deeper than you've ever explored before. La facilitación de explorar lo más profundo. But it's not the deep exploring like psychoanalysis. Pero no es el tipo de exploración profunda como el psicoanálisis. It's not like that. No es así, para You nada. know, the therapist there says, "What did your mother do to you?" El terapeuta dice ahí, por ejemplo, ¿qué fue lo que tu madre te hizo? It's not like that. No es así. It's like, what are you doing to you? Es más bien algo así como, ¿qué es lo que tú estás With your haciendo a friends, ti with mismo? your meanings. A ti misma, con tus marcos, tus creencias, tus significados y tus comportamientos. Because in coaching, you're the responsible one. Porque en coaching tú eres el responsable. You're the one in charge. Tú eres el que está a Now, if you cargo. don't know you're in charge, Si no sabes que estás a cargo, then you made that choice. entonces tú I eliges, choose to not know that I'm in charge. tú eliges no saber, I choose I choose to not know. to know to not know that I'm in charge. Elijo no saber que estoy a cargo. So part of the process we facilitate is taking ownership. Así que parte del proceso que facilitamos es Taking ownership. volvernos responsables. So these are the processes that we work with and to facilitate the unleashing of potentials. Así que estos son los procesos que utilizamos en coaching para facilitar eso de desencadenar los potenciales.